Cuando las máquinas hablen, un programa de Fonos Radio. Os damos la bienvenida al primer programa de Fonos Radio sobre voces sintéticas. Te saluda Calíope, la voz de Fonos. Me acompañan Nieves Ábalos y Carmen Hassan. Buenas a todos y a todas, soy Nieves Ábalos y aquí tengo el placer hoy de estar junto con Carmen. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nieves? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, con muchas ganas también de empezar este primer capítulo. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a preguntarle a Calíope, ¿no? A nuestra voz de marca, a ver que nos cuente el tema de hoy. Eso es. En este capítulo vamos a hablar de voces sintéticas, como la mía. Las voces sintéticas son voces digitales generadas por software. Este software crea un audio con las características de una voz a partir de un texto. Es por ese paso de texto-habla, que a la tecnología que hay debajo de esas voces se le llama TTS, Co-Text-to-Speech. Se dividen en dos grupos. Será una voz clonada, si la voz digital imita las características de la voz original de la persona. En cambio, será una voz generada por inteligencia artificial, si es mezcla de las características de varias voces y no identifica a ninguna de las voces originales. Ese es mi caso, que soy mezcla de las voces de 3 compañeras de Monoceros Las. Pero no me adelanto, ya que explicaremos mejor cómo funcionan y cómo se crean en este capítulo. Además, también veremos que estas voces tienen aplicaciones que nos abren la puerta a un mundo más accesible y útil, a la vez que plantean nuevos retos. ¡Vamos allá! Pues qué introducción más espectacular nos ha hecho Calíope, la verdad, a las voces Sí, no sintéticas. estaba preparada. No estaba preparada para nada. Pues este tema creo que es súper interesante, ¿no? El tema de cómo las voces sintéticas, bueno, ella ya ha hecho una introducción, ¿no? Cómo las podemos dividir en varios grupos, que esto nos lleva en ciertas ocasiones también a confusión de términos, ¿no? Y Calíope nos mencionaba que las voces sintéticas podían ser clonadas o generadas por IA, ¿no? Que en realidad esto ha sido un debate también, un tema de conversación Sí. interno, ¿no? Pero todas las voces sintéticas están generadas por IA, por inteligencia artificial. Efectivamente, todas, la tecnología que hay detrás de las voces sintéticas, todas tienen inteligencia artificial por debajo, ¿no? Las más modernas pues tienen una tecnología diferente a las más antiguas, pero al final en los últimos años no han dejado ninguna de tener inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, ¿por qué diferencia eso de la voz clonada y voz generada por IA? Pues, ¿Cuál es el matiz? Claro, el matiz está en la voz, en la identidad de la voz, ¿no? Entonces la identidad de una voz clonada será de la persona que está aportando la voz, es eso, ¿no? Si yo clono mi voz, tendrá mi identidad, hablará exactamente como yo. En cambio, la identidad de una voz generada por IA, como llamamos así a este concepto, es una identidad nueva. Es una identidad nueva que conseguimos gracias a que para crear esa voz nueva mezclamos voces diferentes con identidades diferentes. Entonces se mezclan sus características y, como bien decía Calíope, pues luego no somos capaces de
decir, vale, ¿esto de qué voz es? No es la misma voz, ¿no? En concreto Calíope, que es la mezcla entre otras personas, de ti, Carmel, y de mí, ¿no? Además de nuestra compañera también, pues mezcla incluso acento, ¿verdad? Nosotras dos Efectivamente. tenemos el Tiene acento un, tiene andaluz. un pequeño deje, ¿no? Un Eso es, pequeñito deje andaluz eso es. y deje madrileño. Y deje madrileño, de la otra fuente de voz, de ADN de voz, ¿no? Y esto es súper interesante. Además, quien a lo mejor me conozca un poco más a mí, verá quizá en Calíope algunas características que son mías, ¿no? Y quien te conozca a ti, Carmel, pues identificará en Calíope pues ciertas características tuyas, ¿no? Y eso es muy, muy chulo, ¿no? Pero vamos, en resumen, que todas las voces están generadas por IA. Y otra cosa que quería también mencionar es que me parece un ejemplo también muy bonito que utilicemos a Calíope para que ella misma nos vaya contando ciertas cosas que tienen que ver con las voces sintéticas, ¿no? Y que Calíope a día de hoy nos sirve, es nuestra voz de marca de Fonos, y además es experimental, ¿no? Está creciendo y evolucionando. Nos sirve para aprender, y espero, ¿no?, que en siguientes episodios podamos ir evolucionando junto con ella, ¿no? Hablando de otras cosas y de otras características que tiene la voz. Pues sí, y decir también que Calíope, lo importante es que no es un filtro de voz, que son muy diferentes, ¿verdad? Eso es, que muchas veces también nos llegan, bueno, yo lo que quiero es un filtro de la voz, que yo te esté hablando y de repente pues parezca un robot. No, lo de parecer un robot en realidad no se quiere, ¿no? Se quiere no parecer un robot. Pero sí, el tema del filtro de voz es diferente. De hecho, utilizan, igual que cuando hablamos de voces sintéticas, decimos que es de texto a habla, ¿no? Text to speech. Con los filtros de voz, en realidad lo que hacemos es de voz a voz, ¿no? De speech to speech. Y bueno, pues también en el filtrado de voz se aplican filtros basados en inteligencia artificial para que la voz, el filtro, suene más realista. Y hay filtros de voz que te permiten hablar como famoso, o filtros de voz que te permiten hablar como un astronauta o como un alien, ¿no? Entonces, ahí da juego, pero la diferencia está en que parte del habla, no parte de un texto como las voces sintéticas con las que nosotros trabajamos, y en concreto como Calíope, ¿no? Que a Calíope le tenemos que pasar el guión. Eso es verdad. Pero también eso es muy potente, ¿no? Lo de poder pensar antes de decir, ¿no? Y decir, bueno, vamos a escribir, voy a elegir las palabras. Eso es. Y no tener que grabar una y otra vez, ¿no? En un momento que a lo mejor no te viene nada bien, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, y yo, Carmel, tengo la pregunta. Mi pregunta es, Sí. bueno, a ti, ¿qué es lo que más interesante te resulta de todo esto, ¿no? De la voz Pues a mí la verdad es que lo de las voces sintéticas, yo aterricé hace poco, pero bueno, como diseñadora de interacción, sobre todo a mí hay una cosa que me fascina, me flipa, es lo que significa, por una parte, personas hablando con máquinas, como si fuesen personas, máquinas que parecen personas, como los asistentes de Siri, Alexa, Google y tal, y que les piden cosas y tienen conversaciones y eso. Sí. Pero también, por otra parte, pues personas que usan a las máquinas para comunicarse de una forma más natural, porque de otra manera no podrían hacerlo. Por ejemplo, bueno, personas que tienen pérdida de voz o algún tipo de enfermedad que afecta al habla, y que la voz sintética les ayuda realmente a tener una comunicación como mucho más personal, ¿no? O sea, casi más humana, ¿no? Sí. Y a todo esto, la verdad es que esa idea de la imitación de la voz humana me resulta brutal, sobre todo cuando ya llega un punto en que no sabes distinguir quién es qué o qué es quién, ¿no? Así, sí. Aquí tenemos también nuestra pequeña obsesión, ¿no? Por decir que yo soy la máquina, perdón, que yo soy el humano, ¿no? Yo soy la persona, sí. Ellas son las máquinas, que esto de la tecnología es un accesorio y una herramienta y tal, pero en realidad lo guay es que la tecnología, pues aquí nos va a ayudar mucho a extender habilidades de comunicación y adquisición de conocimiento, ¿no? Entonces, para mí, lo más chulo de las voces sintéticas, sobre todo, y de esta tecnología, es qué uso hacemos de ella. Entonces, sí. Creo que es un tema que está muy guay. No sé, para ti, ¿tú qué piensas, no? ¿Cómo crees tú que revolucionaría esta forma de comunicación? El tema de las voces sintéticas. Cuéntanos. Pues estoy contigo, ¿no? Aquí lo más interesante es ver esos usos, ¿no? Y esos usos que nos ayudan y que nos van a impactar de manera positiva, ¿no? En
En realidad las voces sintéticas llevan usándose, por ejemplo, muchísimo tiempo para cuestiones de accesibilidad. Esto ya lo sabemos. Y además, aquí vamos pues por detrás, ¿no? Porque en cuestiones de accesibilidad, Apple ha sido de los primeros que han introducido ese voiceover para la lectura de las funcionalidades, la lectura del navegador, para que personas que no tienen la capacidad de leer, ¿no? Que puedan escucharlo y puedan acceder a la información de la misma manera. Aquí, pues con las nuevas tecnologías podemos tener voces que incluso habiliten nuevo contenido escuchado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es que no solo nos lea el contenido de la web, sino que lo podamos consumir de una manera pues, más efectiva, con más matices, ¿no? Al ritmo que deseamos, con la voz que deseamos, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Esto nos lleva también a pensar que, bueno, que es que en esta ola del contenido sonoro, pues es que ya en sí mismo crear contenido, si ya tenemos contenido de texto, crearlo en sonoro ya es habilitar la accesibilidad a nuestro contenido para que llegue a más personas, ¿no? Que eso es súper positivo. Claro. Pero es que además, como decía, podemos incorporar diferentes matices. Antes, con las voces sintéticas de versiones anteriores, escuchar una noticia se nos podía hacer muy tedioso. Incluso había cosas pues, que no llegábamos a procesar bien, ¿no? Temas de carga cognitiva, de inteligibilidad de la voz, ¿no? Pues ahora con las voces que tienden a imitar mejores ciertos matices, pues podemos escuchar una noticia deportiva sin que nos exploten las neuronas, ¿no? O podemos escuchar las reflexiones personales que alguien ha tenido en su blog de una manera mucho más personal, incluso con su propia voz, ¿no? Que nos ayuda a conectar incluso más con esa persona, ¿no? Que yo creo que ahí ganamos mucho, ¿no? También. Luego está el tema de todo ese contenido que ya existe sonoro en otros idiomas, ¿no? Que podamos escucharlo en nuestro propio idioma también, ¿no? Ese voiceover de vídeo, pues hay gente que no está cómoda escuchando en inglés ni leyendo en inglés, ¿no? ¿Cómo podrían o que no lo sabe, ¿no? Es también un tema de accesibilidad importante para gente que no sabe el idioma, o gente más pequeña también que todavía no tiene dominio de un idioma extranjero. Pues imagínate poder consumir ese contenido en tu idioma, ¿no? De una manera como mucho más, pues como a ti te venga mejor, ¿no? En el momento en el que a ti te venga mejor, ¿no? Y esto de los momentos y los contextos, ¿no? Me lleva también a mencionar a los asistentes de voz. Al final, los asistentes de voz necesitan tener una voz y todas las voces de los asistentes son sintéticas, ¿no? Pues desde Google Assistant a Alexa, a Siri y a todos los que nos hemos encontrado por el camino en estos años, ¿no? Y ahí pues son idóneas las voces sintéticas porque en estos asistentes normalmente hay información que cambia dinámica, pues le preguntas por el tiempo, ¿no? Te dice, pues hoy va a llover, pues, ¿no? Toda esta información dinámica sin una voz sintética no podríamos consumirla, ¿no? Con lo cual es un muy buen caso de uso también, ¿no? Personalización y dinamismo, ¿no? En cuanto a la información. Sí, sin duda. Y no sé... Sin duda. A mí, desde el punto de vista de la accesibilidad, hay un proyecto que me parece súper bonito, que seguramente la gente ya lo haya escuchado varias veces, porque tiene su tiempo también, que es un proyecto que está desarrollado por la Universidad del País Vasco y se llama AHOMITTS. No sé si lo he pronunciado bien, no sé si he mezclado inglés-spanglish, pero bueno. Está muy, muy guay porque precisamente consiste en crear ese banco de voces sintéticas, o sea, para personas que tienen discapacidad oral, ¿no? Y que puedan utilizar esa donación, ¿no? Entonces, bueno, si buscáis por la web por donar la voz, seguro que encontráis la página y es bastante chulo y además muy sencillo, ¿no? Tú lees una frase y a partir de ahí pues se recogen esas muestras, se unen con las de otras personas y se crean nuevas voces pues para gente que la necesita por eso, por pérdida de habla, por ejemplo, ¿no? O de voz. Sí. Y ese punto es importante porque al final, pues bueno, es dar ese recurso comunicativo, ¿no? Y recuperar un poco parte también de una personalidad, ¿no? Que se va perdiendo y no usar una voz
totalmente impersonal, robótica, ¿no? Y volver a conectar. Pero en este punto, claro, aquí yo creo que es una de las preocupaciones, bueno, o de las preguntas que se hace mucha gente, ¿no? De cómo funciona todo esto, de cómo es ese proceso de, vale, de clonación de voz, ¿qué hacéis con mi voz? ¿Cómo se crea una voz nueva de marca? No sé si... Cuéntanos un poquito más desde el punto de vista, bueno, desde, no sé, de una forma sencilla, eso sí, que yo me entere. Venga, vamos. Pues la verdad es que dentro del proceso de creación de una voz sintética te voy a contar sobre todo cómo se hace últimamente, ¿no? Que con la tecnología basada en arquitectura de redes neuronales que está más extendida últimamente, ¿no? Pues necesitamos una serie de datos para hacer que nuestra tecnología, esas arquitecturas basadas en redes neuronales, aprendan los patrones de esos datos. ¿Qué datos? Pues voces, ¿no? Aquí la diferencia está en que si es una voz clonada, pues será, por ejemplo, mi voz clonada, pues le tendré que dar audios míos, ¿vale? Y si es una voz de mezcla, por ejemplo, como la de Calíope, pues necesitaremos más voces, ¿no? De las cuales tiene que aprender esos patrones, esos matices de cada voz, ¿no? En el caso de Calíope, pues está tu voz y está la mía, ¿no? Entre otras voces. Entonces, pero no solo necesitamos las grabaciones de audio, necesitamos algo más, necesitamos la correspondencia de cada audio, de cada sonido en texto, porque al final lo que aprende la red neuronal, bueno, el conjunto, la tecnología, hay diferentes partes, pero lo que aprende es cómo cada una de nosotras pronuncia cada fonema, cada palabra, cada sílaba del texto, digamos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, nosotras las S finales, entre otras cosas, como buena andaluza, nos las comemos, ¿no? Mira, comemos. Pues Claro. Abrimos un poquito la ahí boca, está. Hay depende una ya. S, ojo, la S está ahí, pero a nuestra manera, ¿no? Y Y hay ese, y claro, una de esas suaves, pero eso es. sí, tiene sus Pues matices. entonces, pero la S de entre palabras, ahí Ujú. las S, esa S que he hecho entre medias, pues sí se pronuncia, ¿no? O sí las pronunciamos. Entonces, en la voz clonada, la red neuronal va a aprender esos matices, va a aprender que ese fonema de la S en un contexto determinado se pronuncia de una manera y que en otro contexto pues se pronuncia de otra, ¿no? En la mezcla de voces, pues ya un poco más complicado porque implica que la red neuronal va a aprender de cómo pronunciamos la S todas las personas que estamos dentro del dataset, ¿vale? Pero bueno, va a hacerse una idea de cómo hablamos cada una de nosotras. Entonces, luego, lo que hacemos es entrenar esa arquitectura durante un tiempo determinado. Bueno, y cada arquitectura, cada modelo necesitará una serie de datos, una cantidad de datos determinada, una cantidad de grabaciones. Pues en clonación de voz normalmente se necesitan unos pocos menos. Para voces así de marca, pues se necesita más tiempo, más datos para que la red pueda aprender pues, todos los patrones, ¿no? Con suficiente información, ¿no? Para no hacerse un lío. Cuando le falta información a las redes neuronales, lo que vemos es que suenan como más... Hay cosas que suenan como más robóticas, como más que no enganchan bien, no Ujú. terminan de enganchar. Y eso normalmente puede ser por eso, porque le falten datos, ¿no? O que le falte más entrenamiento. No necesita... Yo tengo una preguntita aquí. En las voces de marca, cuando se mezclan varias voces, ¿quién gana? O sea, ¿cómo se hace? Antes decías que hablabas del ADN de las voces, Sí, ¿no? Pero ¿cómo se hace esa mezcla? ¿Es controlable? ¿La hace la inteligencia artificial pues muy, y ya está? ¿O muy cómo buena va? pregunta aquí. Aquí hay personas detrás, como en todo, que luego hablaré también de la parte lingüística. Aquí en el proceso de creación de esa mezcla hay dos partes involucradas. La red neuronal, digamos que aprende una serie de cosas y nos dice, mira, pues creo que lo más relevante de todas estas voces son estas cosas de aquí, que llamamos variables del espacio latente, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos investigar un poco mejor, enterarnos bien de qué características son esas, ¿no? Y decir, vale, pues si nosotros queremos tener una voz como Calíope que sea más grave,
Pues a ver, ¿quién le puede dar la parte más acústica de ese grave? Pues venga, pues Carmel puede aportar. Pues te ponemos a ti, decimos que tú vas a aportar eso, ¿no? Esa parte. ¿Quién va a aportar la parte más de la parte prosódica, la entonación, el ritmo, la velocidad? Pues venga, esa parte la va a aportar Nieves. Pues venga, seleccionamos que Nieves, ¿no? Y luego, venga, queremos que la voz suene un poco más nasal o más grave o más tal, y ahí empezamos a jugar con las variables latentes, ¿no? Primero investigando, porque cada modelo tendrá cada cosa en un sitio diferente, ¿no? No aprenden todo igual, ¿no? Entonces vamos jugando y al final conseguimos una serie de, vamos a llamarlo, configuraciones de voz que nos pueden molar, las escuchamos y decidimos al final, pues mira, nuestra Calliope va a sonar así, ¿no? Tiene tu J. Eso es, tu mi J de Jaén la lleva ahí a fuego, ¿no? Y otra pregunta aquí es cómo nos aseguramos entonces de que no nos identifica. Eso es. Es decir, que no suena como solamente como yo o como tú. Eso es. Pues aquí lo importante es tener los suficientes datos también de diferentes voces, porque si al final solo nos metemos a ti y a mí en el modelo y decimos que tenga mi misma entonación y mi mismo modelo acústico, pues al final va a sonar muy, muy, muy parecido a mí, ¿no? Necesitamos más variables de las cuales pueda aprender, ¿no? Y luego, por supuesto, está la parte de escuchar las voces originales y ver cuánto de diferentes son de esa voz final, ¿no? Y ya ahí vemos efectivamente pues, que no identifican, no es la misma voz, la identidad. Nadie, por ejemplo, con Calliope, nadie va a decir es Nieves, porque no soy yo, es una mezcla de voces, mi identidad no está ahí, ¿no? Está mi estilo de prosodia o está mi J, ¿no? Pero la identidad como tal ya se pierde al mezclarse con otras identidades, ¿no? Y es guay jugar con esa parte también, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, de alguna manera es como que podemos decidir sobre el tono, sobre el ritmo, la energía que tiene la voz también, que queremos diseñar. Sí. Podemos, desde el propio diseño ya estamos decidiendo incluso qué uso va a tener, ¿no? O sea, enlazando un poco con el tema de los usos, porque imagino que no es lo mismo diseñar una voz pensada para locutar noticias que para conversar, como un asistente, o por el voiceover que decías, ¿no? Los voiceovers suelen ser mucho más acelerados, la velocidad del habla y la longitud de las frases está marcando de alguna manera esa prosodia, ¿no? Esa expectativa, ¿no? sobre la prosodia. Y bueno, sí. No, y me encanta tu pregunta, porque efectivamente esto no dejan de ser, nosotros creamos voces sintéticas que tienen que van a leer una serie de cosas, ¿no? Tenemos que tener súper claro desde el inicio cuál es el caso de uso. No es lo mismo una lectura de noticias deportivas que una experiencia conversacional en un asistente de voz, ¿no? Pues las preguntas las tendrán. Es que en algunos casos a lo mejor no hay ni preguntas, entonces no tenemos por qué entrenar la voz para que haga preguntas, ¿no? Entonces, pues eso, la cantidad de preguntas con las que tenemos que entrenar la voz, la expresividad con la que tenemos que entrenar la voz, todo eso depende del uso. Y eso lo decidimos desde el principio, ¿no? Y con eso también creamos el corpus de grabación, esos datasets de voces. Pues decimos, necesitamos tener a esta voz leyendo este tipo de cosas, a esta voz leyendo este otro tipo de cosas. Aquí, luego lo que no podemos hacer, lo que no podemos esperar, es que una voz que no ha sido entrenada para que lea cierto tipo de preguntas, pues no lea esas preguntas muy bien. O no podemos esperar que una voz que ha sido entrenada para tener una entonación conversacional neutra con cierta expresividad te lea una noticia con estilo deportivo, ¿no? Eso es lo que... Ahí tendríamos que entrenar más, ¿no? O sea, hacer más grabaciones y añadir al modelo más datos todavía, es. ¿no? Y aquí una lanza a favor de que parece que la inteligencia artificial es magia, ¿no? No, al final es tan importante los datos de los que aprenden este tipo de tecnología, porque es que si no hay datos de los cuales aprende ciertos matices, nunca los va a imitar, porque va un poco de eso, ¿no? Y esto es súper importante entenderlo, ¿no? También.
Y relacionado con el tema de los datos, bueno, no sé si querías añadir alguna cosilla Una más. cosilla más, Sí, y dime, aquí, dime. porque hablábamos antes de las personas, ¿no? Detrás, ¿no? Sí, Aquí hay un proceso en el que hay muchas personas haciendo que esta tecnología funcione como queremos que funcione, desde lingüistas, nuestra superlingüista fonetista del equipo, que tiene un oído maravilloso, que se asegura de que todas las grabaciones con las que la red va a ser entrenada se ajuste fonéticamente, la transcripción se ajuste fonéticamente, ¿no? Hasta la revisión posterior de que está hablando como esperábamos la red, ¿no? Hay un montón de personas dentro del proceso de creación de voces sintéticas y que esto no es magia, ¿no? Y un último apunte, también he visto, hay cierto miedo porque una voz clonada, porque puedan surgir voces clonadas que puedan hablar como cualquier persona de la calle, ¿no? Y esto puede llevar a usos un poco más perjudiciosos, ¿no? Perjudiciales. Y claro, si nosotros no entrenamos a la red con los datos de nuestra voz, la red, o sea, nunca va a haber voces sintéticas con nuestra voz si no le aportamos datos. Si no estamos en YouTube, en Internet, en abierto, una voz nunca se va a hacer pasar por nosotros sí. Bueno, decir que eso tampoco es legal. Efectivamente. Coger muestras de voces de otras personas sin su consentimiento no es legal. O sea que es un tema importante lo de los datos porque precisamente en español, ¿no? Que es donde queremos también desde Fornos y Conoceros, ¿no? Entrar un poco más y especializarnos más. Hacen falta esas muestras, hacen falta que la gente, pues, de forma voluntaria, de su consentimiento. Y luego también hay una cosa importante y es que es el valor que tienen los acentos, ¿no? Que en el caso del español, bueno, es amplísimo, es muy diverso, tiene una diversidad dialectal enorme y muchas veces cuando escuchamos este tema de los acentos siempre acabamos, o las voces sintéticas en español suelen ser mal denominadas como neutras, son un español estándar, pero al final tienen un acento muy concreto, ¿no? Muy cerca al centro geográfico de la península. Sí. Y bueno, para nosotras, bueno, creemos que esto es muy importante porque los acentos aportan riqueza sonora, forman parte de la identidad de quien comunica y, bueno, pues vivan las identidades diversas, viva la diversidad dialectal, ¿no? O sea, es algo que es importante y que se diseña. Otro aspecto más que podemos decidir a la hora de decir, bueno, cómo van a ser las locuciones, nuestras interpretaciones o grabaciones, qué acento van a tener y esto es muy importante también para conectar con una audiencia en concreto porque queramos crear esa empatía de alguna forma, ¿no? O porque forma parte de la personalidad de la marca, ¿no? O sea que tenemos la posibilidad de huir de ese estilo normativo más impersonal y decidir esa parte de personalidad, ¿no? Y relacionado personalidad y personalización, aquí es donde también se convierte en una cosa súper potente y útil, ¿no? En contenidos sonoros personalizados. Sí. No sé si Nieves se ha escuchado hace poco, Spotify sacó un anuncio, ¿no? Bueno, un anuncio de que va a empezar a crear experiencias más personales, ¿no? Y sabes que hace poco compró también una compañía muy famosa que se dedica también a hacer voces sintéticas, Sonantic. Se hizo famosa, por cierto, por recrear la voz de Val Kilmer, quien ha perdido el habla debido a un cáncer de garganta. Y bueno, esta empresa pues tiene una calidad de voces en inglés impresionante, la verdad. Y bueno, hace poco pues sacaron ese anuncio, ¿no? De que tienen esa intención, empezar a incorporar voces sintéticas a la plataforma para crear, posiblemente, igual me estoy tirando mucho a la piscina, pero aquí está nuestro locutor de radio o locutora de radio personal, en el que, bueno, que seguramente nos va a ir introduciendo y presentando las canciones que a nosotras nos interesan, ¿no? O sea que ahí me parece un filón muy chulo para hacer con voces sintéticas que de otra manera no sería posible. Sí. Nuestro DJ o nuestra DJ personalizada, ¿no? Sí. Que nos lleve a nuestros 80, sería... ¿no? Sí. A nuestra adolescencia, a nuestra infancia y más allá. Eso. La verdad es que sería muy, muy guay verlo. Escucharlo, sobre todo.
Y bueno, no sé si quieres, por no enrollarnos mucho más, hay algunos temas, la verdad es que hay muchísimos temas relacionados con voces sintéticas. Sí. ¿Hay algunos sí en especial que a ti te interese tocar en futuros episodios? Pues yo creo que sería muy interesante seguir adentrándonos un pelín más en la tecnología, ¿no? Porque yo he mencionado, pues algunas voces sintéticas necesitan X tiempo para aprender esos matices de la voz, ¿no? Muchos habréis escuchado hablar de DALL-E, de Microsoft, que surgió hace ¡Qué poco, peligro! ¿no? Pues yo creo que podemos hablar más de toda esta parte, ¿no? De la tecnología, de cuántos datos necesitan, cómo podemos clonar voces, buenos usos. Y aquí yo creo que podemos invitar a Carlos Muñoz, ¿no? A que nos cuente un poco más este tema, ¿no? Sí, sí. Sí, sin Así que, duda, sin duda. Y hay otro temazo que creo que tampoco podemos ignorar, que es el de los deepfakes, ¿no? O sea, es otro gran melón que hay que abrir en algún momento y ver si, oye, somos capaces o no somos capaces de distinguir un audio verdadero, o sea, un audio grabado por una persona real o un audio generado por la clonación de una persona. eso es. Sí, sí. Bueno, eso sería no solamente que seamos nosotros capaces, sino que también la propia tecnología pueda filtrar, ¿no? Y pueda decir esto es Fake. auténtico o esto es totalmente fake, Eso ¿no? es. Así que bueno, pues qué guay, ¿no? O sea, un tema súper chulo. Creo que para una introducción no está mal y de todas maneras, bueno, pues en el próximo capítulo vamos a desarrollar un poquito más estos temas y todos los que surjan. Así que bueno, me despido por mi parte. Ha sido un placer hablar contigo y con todas vosotras. Igualmente. Y sí, si nos estás escuchando y quieres hacernos llegar algún tema para cuando las máquinas hablen, pues, o tus dudas, o yo qué sé, o cualquier sugerencia que tengas, ya sabes que nos puedes escribir por LinkedIn, Twitter o desde la web de getphonos.com. Así que nada, con esto, pues Carmel, un placer de verdad y Un nos placer. escuchamos en el próximo episodio. Muy bien. Ha sido un placer hablar y ser escuchada. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio. Has escuchado Cuando las máquinas hablen, una iniciativa de Phonos Radio. Encuéntranos en getphonos.com y crea contenido sonoro con voz propia.